Mi hijo eligió la fiesta de cumpleaños de su esposa, en lugar del funeral de su propia madre. Justo al día siguiente, entró en mi casa no con una disculpa, sino con un contrato y un bolígrafo, pidiendo todo lo que su madre y yo habíamos construido. Él pensó que veía a un anciano afligido, perdido en sus recuerdos y listo para ser manipulado. No tenía idea de que estaba mirando al hombre que estaba a punto de darle la única herencia que realmente se merecía. Antes de continuar, déjenme saber desde dónde me están viendo en los comentarios de abajo. Y por favor, denle al botón de me gusta. Y suscríbanse si alguna vez han tenido que poner un límite y defender lo que es correcto. El silencio en la capilla se sentía incorrecto. No era el silencio solemne y respetuoso del luto. Era el silencio hueco y resonante de la ausencia. Yo estaba de pie cerca del frente, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, como siempre hago cuando necesito sentirme anclado. El aire olía a lirios marchitos y a cera para madera con aroma a limón. Un olor estéril, intentando cubrir un vacío profundo. Héctor, mi abogado y amigo desde hace 40 años, estaba de pie unos bancos más atrás. Su presencia era un pequeño y sólido consuelo en la vasta soledad. Además de él, solo había un puñado de las amigas más antiguas de Elena, con sus rostros marcados por un dolor silencioso y compartido. Miré hacia el tercer banco a la derecha. Estaba vacío, un vacío evidente e imperdonable. Ahí era donde se suponía que debían estar mi hijo Alejandro y su esposa Valeria. Yo había reservado los asientos para ellos, un acto tonto de esperanza de padre del que ahora me arrepentía. Este era el servicio final para su madre, la mujer que había pasado noches sin dormir junto a su cuna, la mujer que había brillado de orgullo en su graduación universitaria, la mujer que lo había amado incondicionalmente incluso cuando él lo hacía tan difícil. Y el banco estaba vacío. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Una vibración baja e intrusiva que se sintió como una violación en este espacio sagrado. Sabía quién era. Una parte de mí quería ignorarlo, dejarlo pasar, pero otra parte, una parte más fría y metódica, necesitaba ver las palabras. Saqué el teléfono de mi bolsillo. La luz artificial brillante de la pantalla se veía obscena en la penumbra de la capilla. Un solo mensaje de texto de Alejandro. Papá. Lo siento mucho. No podemos llegar. La gran fiesta de 40 años de Valeria es esta noche. Todo está pagado para cientos de invitados. No podemos cancelar. Es una gran oportunidad para hacer contactos para mi nuevo proyecto. Tú entiendes. Pasaremos mañana. Leí el mensaje una vez, luego 2 veces. Cada palabra era una piedra pequeña y afilada, golpeando una ventana que ya estaba agrietada. Tú entiendes. Las 2 palabras que pretendían absolverlo de toda responsabilidad. No estaba pidiendo mi comprensión, me estaba diciendo que se esperaba. Estaba enmarcando su profunda falta de respeto como una decisión de negocios práctica y lógica. No respondí. Mi pulgar se mantuvo sobre la pantalla, firme como la mano de un cirujano. Mi mente regresó a una habitación diferente hace solo 6 meses. Una habitación de hospital que olía a antiséptico y miedo. La mano de Elena, frágil y fresca, estaba en la mía. Alejandro estaba de pie al otro lado de la cama, con el rostro convertido en una máscara de preocupación ensayada. Había mirado a su madre, con su voz suave y tranquilizadora, y dijo: «No te preocupes por nada, mamá. Siempre estaré ahí para papá. Me encargaré de todo». Una promesa hecha a una mujer moribunda. Una promesa que se había evaporado en un mensaje de texto sobre una fiesta de cumpleaños y una oportunidad de negocios. El recuerdo se desvaneció, dejando la fría realidad de la pantalla brillante en mi mano. No borré el mensaje. Hice una captura de pantalla, el pequeño clic resonando en el silencio de mi mente. Luego guardé el teléfono en mi bolsillo. El silencio en la capilla ya no estaba simplemente vacío. Estaba cargado. Era el silencio de una decisión que se estaba tomando. Regresar a la casa fue la parte más difícil.
Cada objeto, cada sombra, gritaba la ausencia de Elena. La puerta principal, que ella siempre insistía en pintar de un tono alegre de azul, ahora parecía apagada y gris. Entré y me recibió su aroma, una mezcla tenue de lavanda y especias de cocina que todavía se aferraba al aire. Era el fantasma de un aroma, un recuerdo que mi mente se negaba a soltar. La casa era demasiado grande. Ahora su silencio era aún más profundo que el de la capilla. Caminé por la sala de estar. Mis pasos sonaban antinaturalmente fuertes sobre los pisos de madera. Allí estaba su sillón favorito junto a la ventana, un libro boca abajo sobre la mesa auxiliar, marcando una página que ella nunca leería. En una cesta a su lado, sus agujas de tejer descansaban sobre una bufanda a medio terminar de lana gris suave, pequeños monumentos a una vida inconclusa. Entré en mi estudio, que siempre había sido nuestro espacio compartido. Mi lado estaba lleno de libros de contabilidad y revistas financieras. Su lado era un caos creativo de cuadernos de dibujo, revistas de jardinería y álbumes de fotos. Mi mirada cayó sobre la repisa encima de la chimenea. Estaba llena de fotografías, una línea de tiempo de nuestra vida juntos. Nuestra boda, los primeros pasos de Alejandro, las vacaciones familiares en el lago, y luego la adición más reciente, una gran foto enmarcada en plata de la boda de Alejandro y Valeria hace 10 años. En ella, Alejandro sonreía con el brazo envuelto fuertemente alrededor de su nueva esposa. Valeria estaba radiante de blanco, su sonrisa amplia y perfecta. Yo estaba junto a ellos, con Elena en mi otro brazo, su sonrisa un poco más débil de lo que recordaba, un indicio de la enfermedad que ya estaba echando raíces. Al mirar esa foto, una fría claridad me invadió. Esta traición, este acto final de falta de respeto, no fue un evento repentino. Era el destino de un viaje en el que habíamos estado durante años. Fueron 1000 pequeños cortes los que finalmente habían roto el vínculo. Las navidades que Alejandro y Valeria se habían saltado porque tenían que volar a algún resort exótico. Los cumpleaños de Elena que habían olvidado, solo para enviar una tarjeta de regalo genérica una semana después. Las llamadas telefónicas que siempre se sentían apresuradas, llenas de charlas sobre su último negocio, con apenas una pregunta sobre la salud de su madre. Yo había puesto excusas por él, por ellos, durante años. Está ocupado construyendo su carrera, le decía a Elena. Tiene su propia familia en la que pensar, me decía a mí mismo. Había sido un participante dispuesto en mi propio engaño, pintando sobre las grietas de nuestra familia para mantener una paz frágil. Hoy, esa pintura había sido arrancada, revelando la podredumbre que había debajo. El hombre en esa fotografía no era el hijo que yo había criado. Era un extraño usando el rostro de mi hijo. Saqué mi teléfono, miré de nuevo la captura de pantalla de su mensaje de texto y la guardé en una nueva carpeta protegida con contraseña en mi teléfono. Una carpeta que etiqueté simplemente como evidencia. Un plan, todavía borroso en los bordes, comenzaba a afilarse en mi mente. El dolor todavía estaba allí, un peso pesado en mi pecho, pero ahora se unía a algo más, una resolución fría y tranquila. Más tarde esa noche, mucho después de que el sol se hubiera puesto, me senté en la oscuridad del estudio y marqué un número que sabía de memoria. El teléfono sonó 3 veces, antes de que una voz familiar respondiera. Héctor Vargas. Héctor, soy Roberto. ¿Roberto? Su voz se suavizó inmediatamente. Justo estaba pensando en ti. ¿Cómo estás aguantando? Por favor, si hay algo en absoluto que pueda hacer. Estoy bien, Héctor, dije. Y la calma en mi propia voz me sorprendió. Era una calma distante, inquietante. La voz de un hombre que había pasado la tormenta inicial de emoción y entrado en el aire claro y frío del propósito. Te llamo por una razón. Necesito que hagas algo por mí. Hubo una ligera pausa al otro lado. Por supuesto, Roberto. Lo que sea. Necesito que saques las escrituras originales de mi casa
También necesito que revises mi testamento y el de Elena. Quiero ver cada documento relacionado con nuestros activos. Todo. Estaré en tu oficina a primera hora de la mañana, a las 9. El silencio al otro lado de la línea se extendió por unos segundos. Casi podía escuchar a Héctor procesando la solicitud, la urgencia, la extraña falta de emoción en mi tono. No era la petición de un hombre perdido en el duelo. Era la petición de un hombre preparándose para una pelea. «¿Roberto? ¿Está todo bien? ¿De qué se trata esto?», preguntó finalmente, con la voz cargada de genuina preocupación. Miré la fotografía enmarcada en plata en la repisa, a los rostros sonrientes que ahora parecían máscaras. «Solo quiero asegurarme de que todo esté protegido, Héctor», dije con voz uniforme y mesurada. «Quiero asegurar que todo se maneje exactamente como Elena hubiera querido». Las palabras eran verdaderas, pero no de la manera en que Héctor las entendería. Él veía a un esposo en duelo tratando de poner sus asuntos en orden. Yo sabía que era el primer movimiento en un juego que mi hijo ni siquiera sabía que estábamos jugando. El juego había comenzado en el momento en que eligió una fiesta sobre su madre, y yo, el contador tranquilo que había pasado toda una vida equilibrando los libros, estaba a punto de cerrar una cuenta final y crucial. El timbre sonó a la mañana siguiente. El sonido fue una intrusión violenta rasgando la tranquila tela de la casa en duelo. Por un momento consideré no abrir. El silencio se había convertido en una especie de escudo, y yo no estaba listo para dejar entrar al mundo de nuevo. Pero sabía quién era. Mi hijo había prometido que pasaría, y si nada más, Alejandro era un hombre de agenda, si no de palabra. Caminé hacia la puerta, con pasos medidos, y la abrí. Estaban en el porche, enmarcados por el sol de la mañana, como un retrato del éxito moderno. Alejandro estaba vestido con un traje azul oscuro impecable, su cabello perfectamente peinado. Parecía que acababa de salir de una sala de juntas, no que venía a ofrecer condolencias. Valeria estaba a su lado, vistiendo un conjunto deportivo de color crema que probablemente costaba más que mi primer coche. En la mano de Alejandro no había un ramo de flores, ni una cazuela de comida casera, sino un elegante portafolio de cuero negro sostenido con la misma importancia casual, con la que un caballero sostendría un escudo. Fue lo primero que noté, y me dijo todo lo que necesitaba saber. «¿Papá?», dijo Alejandro con la voz un poco demasiado fuerte, un poco demasiado alegre. Dio un paso adelante para un abrazo incómodo de un solo brazo, dándome 2 palmaditas en la espalda. Era un gesto de obligación, no de afecto. Valeria ofreció una sonrisa delgada y un beso al aire que aterrizó a unos centímetros de mi mejilla. «Roberto», dijo ella, sus ojos escaneando el vestíbulo como si evaluaran su valor de mercado. Lo sentimos tanto, tanto por lo de ayer. Fue simplemente inevitable. No dije nada. Simplemente di un paso atrás y mantuve la puerta abierta para ellos. Una invitación silenciosa a la casa que tan fácilmente habían abandonado el día anterior. Entraron, trayendo consigo el aroma de colonia costosa y una energía inquieta y frenética que no pertenecía aquí. Los llevé a la sala de estar, la habitación donde Elena había pasado sus últimos días, rodeada de las cosas que amaba. Alejandro se sentó en el borde del sofá, colocando el portafolio de cuero sobre la mesa de centro, con un golpe suave y definitivo. Valeria permaneció de pie, pasando un dedo manicurado por la superficie polvorienta de la repisa. «La fiesta fue un éxito rotundo», anunció ella a nadie en particular. «Un triunfo absoluto. Tuvimos inversores que volaron desde la gran ciudad. ¿Puedes creerlo? La esposa de un senador importante estaba allí, y simplemente adoró mi vestido. Ella dijo que era una pena que no pudieras estar allí». La observé, un fantasma de mujer en una casa llena de recuerdos, hablando de vestidos y senadores. Escuché a Alejandro mientras lanzaba una canción de justificación por su ausencia, salpicando su discurso con palabras como sinergia, costo de oportunidad y línea de tiempo crítica. Hablaba como si se dirigiera a un accionista, no a su padre, el día después del funeral de su madre. Evitaba mis ojos.
su mirada fija en un punto justo sobre mi hombro. Estaban interpretando una escena, recitando líneas de un guión que habían escrito en el coche de camino hacia acá. Un guión sobre una pareja exitosa y ocupada, que estaba lamentablemente, pero necesariamente, ausente. Y mi papel en su guión era ser el anciano comprensivo y ligeramente senil que asentiría y perdonaría. No interpreté mi papel. Permanecí en silencio, un observador tranquilo de su actuación vacía. Observé la forma en que el reloj costoso de Alejandro brillaba bajo la luz de la lámpara, la forma en que golpeaba su pie con impaciencia sobre la alfombra persa que Elena había atesorado. Ya no era un padre escuchando a su hijo. Era un contador recopilando datos, notando cada discrepancia entre sus palabras y sus acciones. La auditoría había comenzado. Finalmente, sus disculpas ensayadas se agotaron, dejando un silencio espeso e incómodo a su paso. Me levanté de mi silla. ¿Les ofrezco un cafecito?, pregunté con voz uniforme. La simple pregunta doméstica pareció tomarlos por sorpresa. El rostro de Alejandro se iluminó, confundiendo mi civilidad con perdón. Eso sería genial, papá. Gracias. Se inclinó hacia adelante, con las manos descansando sobre el portafolio de cuero. En realidad, dijo, su voz cambiando a una marcha más suave y persuasiva. Mientras haces eso, hay algo que me gustaría mostrarte. Algo que me tiene muy emocionado. Abrió el portafolio y esparció su contenido sobre la mesa de centro. Renders arquitectónicos brillantes, gráficos coloridos y páginas de densas proyecciones financieras cubrieron la superficie de madera pulida. Era una propuesta para un desarrollo de condominios de lujo, una torre elegante de vidrio y acero, que prometía vistas panorámicas de la ciudad y una piscina infinita en el techo. Se lanzó a su discurso de venta, su voz llena de la pasión de un vendedor. Habló de legado, de construir algo que perduraría, de asegurar el futuro de su familia. Era un buen actor, tenía que dárselo. Estaba animado, seguro y totalmente convincente. Me quedé allí por un largo momento observándolo. No solo estaba vendiendo un edificio, estaba vendiendo una versión de sí mismo que desesperadamente quería que fuera cierta. El desarrollador exitoso, el visionario, el buen hijo asegurando el futuro de su padre. Pero yo veía a través de la actuación. Veía la desesperación en sus ojos, el ligero temblor en su mano mientras señalaba una hoja de cálculo. Entonces entregó la razón de su visita. «Papá, sé que el momento es difícil», dijo finalmente mirándome a los ojos. «Pero una oportunidad como esta es de una vez en la vida. Los inversores están listos. Lo único que nos detiene es el capital inicial». Hizo una pausa, respirando hondo antes de dar el golpe final. «Ya he hecho tasar la casa», dijo haciendo un gesto alrededor de la habitación, no a nuestro hogar, sino a un activo financiero. «Y tengo un comprador en efectivo alineado, una oferta fantástica muy por encima del valor de mercado. Todo lo que necesitamos es tu firma en el acuerdo de compraventa». Deslizó un documento grueso de la pila, un contrato. Mis ojos escanearon las palabras. Acuerdo de compraventa, dirección de la propiedad, vendedor, comprador. Todo estaba allí, limpio y clínico. «No necesitas todo este espacio de todos modos», continuó, su voz suavizándose en un tono de falsa preocupación. «Piensa en el mantenimiento, los impuestos. Es una carga. Hemos encontrado una maravillosa comunidad de vida asistida de lujo para ti a solo unos kilómetros de nosotros. De primera categoría. Tiene un simulador de golf, una sala de cine. Estarías mucho más cómodo». Estaba tratando de borrarla a ella. Me estaba ofreciendo cambiar esta casa, este archivo vivo de la historia de nuestra familia, por una oferta en efectivo y una habitación con un simulador de golf. Mientras hablaba, ya no escuchaba sus palabras. Estaba mirando la pequeña marca en el piso de madera, la que dejó un Alejandro de 5 años al chocar su primer triciclo. Estaba mirando las marcas de lápiz en el marco de la puerta de la cocina, una escalera tenue que mostraba su altura en cada cumpleaños. Casi podía oler el aroma del jardín de rosas de Elena entrando por la ventana.
el que ella había cuidado con tanto esmero durante 40 años. Esta casa no era solo madera y clavos, era un recipiente de memoria. Era el único pedazo tangible de Elena que me quedaba, y mi hijo me estaba pidiendo que lo vendiera para financiar su torre de cristal. Me estaba pidiendo que liquidara la memoria de su madre. Dejé caer mis ojos del rostro expectante de mi hijo hacia el contrato en la mesa. El papel era grueso y costoso. El texto impreso en una fuente nítida y despiadada. Acuerdo de compraventa. Descripciones legales, cláusulas y líneas de firma. Era un documento diseñado para terminar una historia, no para honrar una. Mi mano, que Alejandro esperaba que alcanzara el bolígrafo, permaneció descansando en el brazo de mi silla. En cambio, mi mirada se levantó y comenzó un lento viaje alrededor de la habitación. Fue algo extraño. No solo estaba mirando muebles y paredes. El presente parecía adelgazarse, volverse translúcido, y a través de él podía ver los fantasmas del pasado, vibrantes y vivos. Mis ojos se posaron en la gran chimenea, su ladrillo oscuro por la edad. Pero no vi el hogar frío de hoy. Vi a un Alejandro de 5 años, con el rostro iluminado por el resplandor de un fuego crepitante en la mañana de Navidad, sus ojos muy abiertos por la maravilla mientras desenvolvía un simple tren de madera. Era tan pequeño, su risa llenaba toda la casa, un sonido tan puro que sentía que podía durar para siempre. ¿A dónde se fue ese niño? ¿Cuándo se cuajó su risa en la cadencia suave y calculada de un vendedor? Mi mirada se dirigió a la gran ventana saliente que daba al patio trasero. Por un latido, la mañana nublada afuera se desvaneció. En su lugar había una tarde bañada por el sol en julio. Elena estaba allí, 20 años más joven, con su sombrero de paja de ala ancha. Sus manos estaban cubiertas de tierra mientras se arrodillaba entre sus rosales, cuidando cuidadosamente las flores que eran su orgullo y alegría. Ella levantó la vista sintiendo que la observaba desde la ventana y me dio una sonrisa tan radiante que podría haber alimentado a toda la ciudad. Ella era el alma de este hogar, y su espíritu todavía estaba tejido en la misma luz que llenaba la habitación. Alejandro no solo me estaba pidiendo que vendiera madera y yeso, me estaba pidiendo que vendiera esa sonrisa. Me estaba pidiendo que le pusiera precio a la luz del sol en su cabello. Finalmente miré hacia el pasillo que conducía a los dormitorios. Mis ojos encontraron el marco de la puerta y apenas pude distinguir las tenues marcas horizontales del lápiz. Una escalera de recuerdos registrando el crecimiento de Alejandro desde un niño pequeño hasta un joven que superaba en altura a su madre. Cada marca era una celebración, un momento congelado en el tiempo. Esta casa no era un activo, era un libro de contabilidad vivo de nuestras vidas, de nuestras alegrías y nuestras penas. Era el único libro de historia de nuestra familia que importaba, y traje mi enfoque de vuelta al presente. De vuelta a mi hijo y su esposa, con sus rostros usando máscaras delgadas de paciencia. Dejé que el silencio se asentara un momento más antes de hablar, mi voz más tranquila de lo que esperaba pero firme. «¿Tu madre?» comencé, mis ojos encontrándose con los de Alejandro. Ella trabajó el turno de noche en la cafetería al otro lado de la ciudad durante 5 años seguidos. ¿Recuerdas eso? Alejandro se movió incómodamente. «¿Papá? ¿Qué tiene que ver eso con nada?» «Todo», dije. Ella llegaba a casa cada mañana oliendo a cebollas fritas y café rancio, tan cansada que apenas podía subir las escaleras. Ella hizo eso, Alejandro, durante 5 años para que pudiéramos ahorrar suficiente dinero para el pago inicial de este lugar. Cuando finalmente firmamos los papeles, ella no dijo que estaba emocionada por ser dueña de una casa. Dijo que estaba emocionada por finalmente tener una ventana de cocina con vista a un jardín donde pudiera plantar sus rosas. Miré de Alejandro al contrato en la mesa. Ella no compró una propiedad, ella compró una vida. Ella compró esta vida para todos nosotros. Un destello de algo, vergüenza tal vez, o simplemente molestia.
Cruzó el rostro de Alejandro antes de ser reemplazado por una mirada de condescendencia cansada. «Papá, vamos», dijo sacudiendo la cabeza como si tratara con un niño terco. «No hagas esto. No te pongas sentimental ni vivas en el pasado. Respeto lo que tú y mamá construyeron. De verdad lo hago. Pero eso fue entonces. Esto se trata del futuro ahora. Se trata del futuro de mi familia». El énfasis en la palabra «mí» fue un pequeño y agudo giro de cuchillo. El pasado fue un sacrificio compartido, pero el futuro a sus ojos era solo suyo. Valeria, sintiendo una apertura, dio un paso adelante y puso una mano en mi brazo. Su toque era ligero y frío. «Él tiene razón, Roberto», dijo con su voz empalagosa y suave. «Piénsalo de esta manera. Con las ganancias de la venta, podemos asegurar que tengas el mejor cuidado absoluto. No más preocupaciones por un techo con goteras en invierno o pagar esos altos impuestos a la propiedad. Esto se trata de darte una vida cómoda, segura y libre de estrés. Es lo que Elena hubiera querido para ti». Pensaron que estaban siendo muy astutos. Uno jugaba al pragmático, la otra jugaba a la cuidadora. Tenían todos los ángulos cubiertos. Veían a un anciano sentimental y afligido que necesitaba ser manejado por su propio bien. No podían ver al contador detrás de mis ojos, al hombre que estaba calculando con calma el verdadero costo de su propuesta. Y no tenía nada que ver con dinero. Miré los documentos de nuevo, a los renders brillantes de un edificio que no tenía alma. Apilé cuidadosamente las páginas de nuevo en una sola pila, mis movimientos lentos y deliberados. Golpeé el borde de la pila sobre la mesa, alineándolos en un bloque perfecto. No los empujé ni los rompí. Los traté con el mismo respeto impersonal que le daría a cualquier otro documento comercial. Luego los recogí. «Escucho lo que ambos están diciendo», dije, mi voz sin traicionar ninguna emoción. Alejandro y Valeria intercambiaron una mirada rápida y triunfante. Pensaron que habían ganado. «Pero esto», continué sosteniendo el portafolio, «es un documento legal y financiero significativo. Involucra un activo por el que he pasado 40 años pagando. Entenderán que voy a necesitar que mi abogado, Héctor Vargas, revise estos papeles a fondo antes de siquiera considerar firmar nada». Coloqué el portafolio en la mesa auxiliar junto a mi silla, una señal clara de que la discusión había terminado. Las sonrisas seguras en sus rostros vacilaron por solo un segundo. Un destello de molestia en los ojos de Alejandro, un endurecimiento en la mandíbula de Valeria. Esto no era parte de su guión. Habían esperado una discusión que pudieran ganar o una rendición emocional que pudieran explotar. No habían esperado este obstáculo procesal tranquilo, pero su confianza regresó casi instantáneamente. Para ellos, esto era solo un pequeño retraso de formalidad. Un anciano terco queriendo sentirse importante. Obtendrían su firma eventualmente. Sonrieron de nuevo tranquilizadoramente. No tenían idea de que estaban sonriendo al hombre que acababa de guiarlos a la primera habitación de una trampa cuidadosamente construida. La oficina de Héctor Vargas era un santuario de orden. Las paredes estaban forradas con estantes de libros de leyes encuadernados en cuero, sus letras doradas brillando bajo la suave luz de la lámpara. La habitación olía a papel viejo, cuero y café recién hecho. Era un mundo lejos del caos emocional de mi propia casa, un lugar donde la lógica y el precedente reinaban supremos. Me senté en una pesada silla de cuero frente a su gran escritorio de roble. El silencio roto solo por el crujido del papel, mientras Héctor revisaba meticulosamente el contrato que mi hijo me había dado. Había colocado el elegante portafolio en su escritorio 10 minutos antes, y desde entonces, él no había pronunciado una palabra. Leía con el enfoque intenso de un abogado, su bolígrafo haciendo ocasionalmente una nota aguda y decisiva en los márgenes. Finalmente, dejó la última página y se quitó lentamente las gafas de lectura. Se frotó el puente de la nariz, su expresión una mezcla de indignación profesional y preocupación personal. Me miró a su viejo amigo y su mirada era seria. «Roberto», comenzó, su voz tranquila pero firme.
Este documento no es lo que parece ser. En la superficie es un simple acuerdo de compraventa, pero el diablo, como dicen, está en los detalles. Deslizó el documento a través de la superficie pulida del escritorio y señaló un párrafo denso en la tercera página. Mira esta cláusula aquí. Es un poder notarial ampliamente redactado incrustado dentro del contrato de venta. Es depredador y está diseñado para parecer lenguaje estándar para un lego. Dejó que eso se asimilara por un momento. Si firmas esto, Roberto, no solo estás aceptando una venta futura de tu casa. Inmediatamente, en el momento en que se seca la tinta, le estás otorgando a Alejandro la autoridad legal absoluta para actuar en tu nombre en todos los asuntos relacionados con esta propiedad. Podría sacar una segunda hipoteca sobre ella mañana por la mañana. Podría cambiar los términos de la venta, bajar el precio, venderla a una de sus propias empresas fantasma por $1. No tendrías recurso legal. Le estarías entregando las llaves de la inversión de toda tu vida sin condiciones. Se reclinó en su silla, el cuero gimiendo en protesta. «Como tu amigo», dijo, su voz suavizándose ligeramente. «Te digo que esta es una de las cosas más despiadadas que he visto hacer a un hijo a un padre. Como tu abogado, te aconsejo en los términos más fuertes posibles. No dejes bajo ninguna circunstancia que tu bolígrafo toque este documento. Es un arma cargada apuntando directamente a tu seguridad financiera». Escuché sus palabras y no sentí sorpresa. No sentí nada más que una confirmación fría y pesada de lo que mi instinto ya me había dicho. No había venido aquí por consejos sobre si firmar. Había venido aquí para confirmar el calibre de la bala. Miré a Héctor, mi amigo de 40 años, y asentí lenta y deliberadamente. «Lo sé, Héctor», dije con voz firme. Nunca tuve la intención de firmarlo. Héctor parecía genuinamente confundido. Hizo un gesto hacia el documento ofensivo en su escritorio. «Entonces, ¿por qué traérmelo? ¿Por qué pasar por esta farsa con Alejandro? ¿Por qué no simplemente decirle que no y echarlo de tu casa?» «Porque un no es suficiente», respondí, inclinándome ligeramente hacia adelante en mi silla. Un simple no termina la conversación. Le permite retirarse, idear otro plan, otro ángulo de ataque. No quiero terminar esta conversación, Héctor. Quiero verla hasta su conclusión. Quiero ver exactamente hasta dónde está dispuesto a llegar mi hijo. Voy a dejarle creer que está ganando. Voy a dejar que presione. Dejaré que haga sus llamadas telefónicas y organice sus reuniones. Y voy a documentar en silencio cada paso que dé. La mirada en el rostro de Héctor cambió de confusión a una comprensión sobria y naciente. Vio que el hombre afligido que lo había llamado hace 2 noches se había ido. En su lugar había un cliente con un objetivo muy claro y muy frío. Y mientras él está ocupado tratando de quitarme la casa, continué, bajando la voz. Tú y yo vamos a asegurarnos de que la casa ya no sea mía para dar. Esta vez Héctor estaba genuinamente sorprendido. ¿De qué estás hablando, Roberto? Quiero que inicies el proceso de poner la casa en un fideicomiso irrevocable, dije, con efecto inmediato. Quiero que se haga discretamente y quiero que se haga rápido. El único beneficiario de este fideicomiso será una nueva fundación benéfica. La llamaremos la Fundación Elena Torres. Héctor me miró sin palabras por un momento. Un fideicomiso irrevocable, logró decir finalmente. Roberto, entiendes lo que eso significa, ¿verdad? Una vez hecho esto, está hecho. No puedes deshacerlo. Ya no serías dueño de tu casa. Legalmente hablando, se habría ido. Elena pasó su vida construyendo ese hogar, dije con mi mirada inquebrantable. Su propósito siempre fue brindar amor, refugio y seguridad. La fundación asegurará que continúe haciendo exactamente eso para las personas que realmente lo necesitan. Será su legado. Un legado de dar, no de quitar. Me levanté de mi silla, la decisión ahora tan sólida como el escritorio de roble entre nosotros. Empieza con el papeleo, Héctor, y mantén esto entre nosotros. Máxima confidencialidad. Mi hijo está a punto de recibir una lección muy costosa sobre el verdadero significado de la herencia.
Los días siguientes a mi reunión con Héctor fueron tranquilos. Dejé que los correos electrónicos de Alejandro quedaran sin respuesta, y sus llamadas fueran al correo de voz. Se estaba impacientando, podía notarlo por el tono cada vez más urgente de sus mensajes, pero yo necesitaba este tiempo. Necesitaba el silencio. Héctor me había llamado para informarme que el papeleo inicial para el fideicomiso estaba en marcha, pero necesitaba más información. Registros de impuestos a la propiedad, facturas de mantenimiento, una contabilidad clara del patrimonio. Era la excusa perfecta para hacer algo que había estado temiendo: revisar la oficina de Elena. Su oficina, que en realidad era solo una pequeña habitación iluminada por el sol en la parte trasera de la casa, había quedado intacta desde que falleció. Era su santuario y se sentía como una violación perturbarlo. Pero ahora tenía un propósito. Esto no se trataba de duelo. Se trataba de proteger su legado. Empujé la puerta y me recibió el tenue y familiar aroma de su papelería con olor a rosas. Las motas de polvo bailaban en la luz de la tarde. Era una habitación congelada en el tiempo. En la esquina, junto a su viejo escritorio de madera, había una pila de cajas de cartón simples de archivo. Su letra elegante y en bucle estaba en el costado de cada una: jardinería, fotos y la que estaba buscando: médico 2023-2025. Llevé la caja a la gran mesa del comedor y levanté la tapa. Estaba llena hasta el borde con una tormenta caótica de papel. El volumen absoluto era un testimonio de la larga y brutal guerra que había librado contra su enfermedad. Había facturas del hospital, recibos de farmacia, resultados de laboratorio y declaraciones gruesas y complicadas de explicación de beneficios de la compañía de seguros. Era la huella burocrática de una vida en su capítulo final y doloroso. Mi primera tarea fue simplemente poner orden en este caos. El viejo contador en mí tomó el control. Creé pilas ordenadas en la mesa, mis movimientos lentos y metódicos. Esta pila para declaraciones de seguros, esta para facturas del hospital, esta para recetas. Durante unas horas me perdí en el trabajo. Fue reconfortante de una manera extraña. Cada pedazo de papel era un recuerdo pequeño y doloroso. Un recibo de un analgésico potente me recordaba una semana particularmente mala en enero. Una factura por un viaje en ambulancia traía de vuelta el miedo crudo e impotente de esa noche. Pero al organizarlos, al ponerlos en sus categorías adecuadas, sentí que estaba domando los recuerdos, poniéndolos en un contexto que podía manejar. Mi objetivo era simple: crear un registro claro para el fideicomiso. No estaba buscando nada, simplemente estaba cerrando los libros. Después de clasificar todas las facturas, pasé a la pila final, los estados de cuenta bancarios de nuestra cuenta de ahorros conjunta, la que usábamos para todos los gastos mayores. Mi plan era cruzar los retiros con las facturas, para asegurarme de que todo estuviera contabilizado. Comencé con el estado de cuenta de hace 2 años. Escaneé las columnas de débitos y créditos, mi dedo trazando las líneas de transacciones familiares, el pago de la hipoteca, los impuestos a la propiedad, las primas de seguros. Entonces un elemento captó mi atención. Retiro de efectivo, transacción en ventanilla, $5,000. Hice una pausa. $5,000 era una gran cantidad de efectivo. Traté de recordar para qué podría haber sido. ¿Una reparación de emergencia, tal vez? El calentador de agua había fallado por esas fechas. Hice una nota mental y seguí adelante. Tomé el estado de cuenta del mes siguiente. Y ahí estaba de nuevo. Segundo día hábil del mes. Retiro de efectivo. Transacción en ventanilla. $5,000. Y un nudo frío comenzó a formarse en la boca de mi estómago. Esto ya no era un gasto olvidado. Esto era un patrón. Abandoné mis pilas ordenadas y extendí los 24 estados de cuenta bancarios sobre la mesa del comedor, colocándolos en orden cronológico como una línea de tiempo sombría. El patrón era innegable, inconfundible. En el primero o segundo día hábil de casi cada mes, durante los últimos 2 años de la vida de Elena,
Se hizo un retiro de efectivo de exactamente $5,000 de nuestra cuenta. Se me cortó la respiración. Me levanté y caminé hacia mi estudio regresando con mi vieja calculadora de uso pesado, la que había usado durante 40 años en mi firma. Las teclas de plástico se sentían frescas y familiares bajo mis dedos. Me senté de nuevo a la mesa y comencé a sumar los retiros. El suave clic-clac de los botones era el único sonido en la casa silenciosa. Clic, 5,000, clic, 10,000, clic, 15. Mi mano se sentía pesada mientras marcaba los números. Mi mente corría a toda velocidad. El total crecía mes a mes, una marea creciente de tinta roja. Cuando finalmente presioné el botón de total, el número que apareció en la pequeña pantalla digital me hizo sentir mareado. $285,000. No podía ser correcto. Borré la calculadora y lo hice de nuevo, mis movimientos más frenéticos esta vez. El resultado fue el mismo. Más de $250,000 retirados en efectivo durante 24 meses. Mi mente se tambaleaba, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Había estado Elena pagando algún tratamiento experimental? ¿Algo que me había ocultado para evitar que me preocupara? Frenéticamente volví a la montaña de facturas médicas, mis ojos escaneando en busca de cualquier factura, cualquier recibo, cualquier pista que pudiera explicar un gasto tan masivo. No había nada. Nuestro seguro había sido excelente. Había cubierto las cirugías, la quimioterapia, las largas estancias en el hospital, nuestros costos totales de bolsillo, todos cuidadosamente documentados. Fueron menos de $20,000 durante todo ese periodo. Los números no mentían, pero no tenían sentido. Me senté allí, rodeado por el rastro de papel de los últimos años de mi esposa, y miré ese número imposible. Una nueva posibilidad, más terrible, comenzó a formarse en mi mente, una sospecha tan fea que apenas podía permitirme pensarla. La traición que sentí por el funeral perdido de repente parecía pequeña, casi insignificante. Esto era algo completamente diferente. Este era un tipo diferente de monstruo. Esto no era solo falta de respeto. Esto era un robo sistemático, un saqueo frío y calculado de los ahorros de una mujer moribunda. Miré las columnas ordenadas en los estados de cuenta bancarios y ya no veía solo números. Veía una escena del crimen y la pregunta central ya no era sobre la crueldad de mi hijo. Era sobre su criminalidad. ¿A dónde? Pregunté a la habitación silenciosa. ¿Se fue todo ese dinero? Me senté en la mesa del comedor durante lo que parecieron horas. Los estados de cuenta bancarios extendidos ante mí como un mapa de una tierra extranjera y hostil. Los números no cambiaban sin importar cuántas veces los mirara. $285,000. Una fortuna desvanecida en el aire. Sabía que no podía encontrar la respuesta en esas columnas de blanco y negro. Solo había una persona que podría saber algo. Una persona en la que Elena podría haber confiado. La idea de hacer la llamada se sentía como una traición a la privacidad de Elena, como si estuviera entrometiéndome en una parte de su vida que ella me había ocultado. Pero la necesidad de saber la verdad era un dolor físico, un peso que se estaba volviendo demasiado pesado de soportar. Con mano pesada levanté mi teléfono y marqué el número de Carmen. Contestó al segundo timbre, su voz cálida y amable como siempre. Roberto. ¿Cómo estás, querido? Justo estaba pensando en ti. Estoy aguantando, Carmen. Gracias por preguntar, dije, tratando de mantener mi voz firme. Intercambiamos las cortesías habituales, la conversación triste y suave de viejos amigos navegando una pérdida compartida. Me preguntó si estaba comiendo adecuadamente, si estaba durmiendo algo. Le aseguré que estaba bien. Luego tomé aire y dirigí la conversación hacia la verdadera razón de mi llamada. ¿Carmen? Comencé tratando de sonar como un esposo simplemente confundido, no como un hombre al borde de un descubrimiento terrible. He estado revisando algunos de los papeles viejos de Elena para el patrimonio y, bueno, para ser honesto, estoy un poco perdido. Estaba tan concentrado en su cuidado durante esos últimos años. Me temo que perdí la pista de las finanzas.
Encontré algunas cosas que no entiendo del todo. Solo me preguntaba, ¿alguna vez ella te mencionó algo? ¿Algún gasto inusual o preocupación financiera con la que no quisiera agobiarme? El silencio al otro lado de la línea fue inmediato y profundo. No era el silencio de alguien pensando, era el silencio de alguien decidiendo. Decidiendo si mantener una promesa hecha a los muertos o decir una verdad debida a los vivos. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro, cargada de una tristeza que iba más allá del duelo. «Ay, Roberto», dijo, y pude escuchar el dolor en sus palabras. «Lo siento mucho. Ella me hizo prometer no decir nada. Ella te amaba tanto, ¿ves? Veía lo agotado que estabas cuidándola día y noche. Lo último que quería en el mundo era darte una cosa más de qué preocuparte». «¿Preocuparme por qué, Carmen?», pregunté, mi agarre apretándose en el teléfono. ¿De qué estaba preocupada? Carmen tomó un respiro tembloroso. «Era Alejandro», dijo suavemente. Ella me dijo que Alejandro la estaba ayudándola con las facturas. El amor de una madre, Roberto, puede ser tan ciego. Mi corazón comenzó a golpear un ritmo lento y pesado en mi pecho. Él le dijo que había tratamientos experimentales. Continuó Carmen con la voz quebrada. Especialistas de Europa. Nuevas terapias de clínicas privadas que no estaban cubiertas por el seguro. Él le dijo que eran su mejor esperanza. Tal vez, su única esperanza. Pero dijo que tenían que pagarse en efectivo para evitar regulaciones y obtener la medicina más rápido. Hizo que todo sonara tan urgente, tan secreto. Él estaba salvando la vida de su madre. Cada palabra me golpeó como un golpe físico. Podía imaginarlo perfectamente. Mi hijo, con su voz suave y sonrisa confiada, tejiendo una red de mentiras alrededor de su propia madre moribunda. No solo le había robado su dinero, le había robado su esperanza, la había empaquetado y se la había vendido de vuelta a un precio exorbitante. Ella le creyó, Roberto. Dijo Carmen con la voz ahora espesa por las lágrimas. Por supuesto que le creyó. Era su hijo. Y estaba tan desesperada por más tiempo, aunque fuera solo una temporada más en su jardín. Ella le habría dado cualquier cosa si pensara que le compraría un amanecer más. Ella le daba el dinero en efectivo cada mes. Pensaba que estaba luchando por su vida. No podía hablar. Una ola de furia fría me invadió tan intensa que me dejó sin aliento. Ya no era el esposo en duelo. Era el testigo silencioso de un crimen tan cruel, tan íntimo, que desafiaba la comprensión. «Gracias, Carmen», logré decir, mi voz un raspado ahogado e irreconocible. «Me has dicho lo que necesitaba saber». Terminé la llamada sin otra palabra y dejé que el teléfono se deslizara de mi agarre. Resonó sobre la mesa, el sonido antinaturalmente fuerte en la habitación silenciosa. Mi mano temblaba, no por la edad o por el dolor, sino por una rabia tan pura y tan profunda, que se sentía como hielo fluyendo por mis venas. El hombre que se había negado a honrar a su madre en su muerte, también la había estado robando en su vida. No solo se había saltado su funeral para asistir a una fiesta, había financiado esa fiesta y toda su vida con el dinero que su madre le había dado, en la desesperada y amorosa creencia de que él la estaba salvando. La verdad era infinitamente peor de lo que jamás podría haber imaginado. Él no solo tomó su dinero, tomó su esperanza. Se la vendió de vuelta pieza por $5,000 al mes. Pasaron varios días. Los estados de cuenta bancarios y las facturas médicas meticulosamente organizadas de Elena ahora estaban en una carpeta ordenada y etiquetada en mi estudio. Ya no eran solo papeles. Eran los componentes de una trampa meticulosamente construida. La rabia que había sentido después de mi llamada con Carmen se había enfriado, asentándose en un estado de claridad dura como el diamante. El duelo era una niebla, pero esto era una lente enfocando toda mi energía en un solo punto. Tenía la evidencia. Entendía el crimen. Ahora era el momento de convocar al acusado. Me senté en mi escritorio,
Miré una pequeña fotografía enmarcada de Elena y yo el día de nuestra boda, y saqué fuerza de su sonrisa. Esto era por ella. Levanté el teléfono y marqué el número de mi hijo. Contestó al segundo timbre, su voz cortante e impaciente. Papá, he estado llamando. Te he dejado 5 mensajes. Tomé un respiro lento y deliberado, dejando que un indicio de suspiro cansado viajara por la línea. Era hora de que comenzara mi actuación. Mi voz cuando hablé no se parecía en nada al tono frío y eficiente que había usado con Héctor Vargas. Hice que sonara desgastada, cansada, la voz de un hombre desgastado por el dolor y la soledad. Lo sé, Alejandro. Lo siento. Ha sido un momento difícil. Solo necesitaba unos días para mí mismo. Sí, bueno. Los compradores no van a esperar para siempre, papá, replicó bruscamente. Todo negocios. Lo sé, dije, dejando que mi voz se quebrara solo un poco. Lo sé. Por eso estoy llamando. Hice una pausa como si reuniera la fuerza para decir las palabras. He estado pensando mucho desde que estuvieron aquí. He estado caminando por esta casa vacía y tal vez tengas razón. Hubo un momento de silencio sorprendido en su extremo de la línea. Tenía toda su atención. ¿Esta casa? Continué, mi voz entrelazada con una melancolía cuidadosamente elaborada. Es demasiado para una sola persona. Está llena de fantasmas. En cada esquina que doblo espero verla. Tal vez es hora de dejar ir. Tal vez tengas razón. El alivio en su voz fue inmediato y palpable, una exhalación repentina de aliento. «Papá», dijo con su tono cambiando instantáneamente de agresivo a tranquilizador. «Sabía que entrarías en razón. Es la opción lógica, la opción correcta. Quizás», dije suavemente. «Pero hay una cosa que necesito hacer primero. No se trata de lógica, Alejandro. Es por tu madre». Dejé que la emoción colgara en el aire. Este era el anzuelo cebado con la única cosa que él siempre subestimaba: el sentimiento. Esta casa fue el trabajo de su vida, fue su legado, la idea de que simplemente sea vendida, convertida en números en una hoja de cálculo. No puedo hacerlo, no así. «Papá, ¿de qué estás hablando?», preguntó, con un indicio de sospecha arrastrándose de nuevo en su voz. «Antes de firmar nada», dije, mi voz reafirmándose ligeramente como si declarara un término de rendición no negociable. «Necesito conocer a tus socios, tus inversores. Necesito mirarlos a los ojos y escuchar sobre este proyecto yo mismo. Necesito ver los planos, entender la visión. Necesito estar seguro de que aquello en lo que tu madre vertió su alma va hacia la construcción de algo digno de su memoria. Es la única forma en que puedo tener paz con esto, hijo. Es la única forma en que puedo firmar». El silencio al otro lado fue de un tipo diferente esta vez. Era el sonido de un depredador procesando una victoria repentina e inesperada. No escuchó una demanda. Escuchó una ceremonia. No escuchó una condición. Escuchó una última solicitud sentimental de un anciano roto, que necesitaba sus últimos momentos de dignidad. Apelaba directamente a su vanidad. «¡Papá!», exclamó finalmente, su voz retumbando con alegría triunfante. «Esa es una gran noticia, entiendo completamente. Por supuesto, esa es una idea fantástica. Mis socios estarán absolutamente encantados de conocerte». Las garantías condescendientes salieron a borbotones, una inundación de autosatisfacción. «Estos tipos son de primer nivel, papá. Los mejores en el negocio. Les encantará esto. La historia de la casa, el legado familiar, se suma a toda la narrativa del proyecto. Muestra que estamos construyendo sobre una base de historia y calidad». Estaba tan ciego, tan envuelto en su propio ego, que no podía escuchar la ironía aplastante en sus propias palabras. Pensaba que yo estaba allí para bendecir su proyecto. No tenía idea de que venía a enterrarlo. «Lo haremos en mi oficina», continuó, su voz hinchándose de orgullo. «Puedes ver toda la operación que he construido. Usaremos la sala de conferencias principal.
Tiene una gran vista de la ciudad. Solo di la palabra, papá. Despejaré sus agendas para ti, lo que sea. Dejé que terminara, saboreando el sonido de su completo y total autoengaño. No solo había mordido el anzuelo, se había tragado el anzuelo, la línea y la plomada. Ahora me estaba guiando ansiosamente al mismo lugar donde yo dictaría mi sentencia. «Viernes», dije, mi voz tranquila y resignada. «El viernes a las 10 de la mañana estaría bien». «Perfecto. Haré que mi asistente te envíe los detalles». «Papá, gracias. Estás haciendo lo correcto». «Eso espero, Alejandro», dije. «Realmente lo espero». Terminé la llamada y coloqué el teléfono de nuevo en su base. La actuación había terminado. Me senté en el profundo silencio de mi estudio, la máscara del padre afligido y cansado cayendo de mi rostro. Fue reemplazada por la expresión fría y paciente de un cazador que acababa de escuchar el clic distintivo de una trampa activándose. El día antes de la reunión fue inquietantemente tranquilo. La energía frenética del descubrimiento y la fría ira de la revelación habían disminuido, dejando atrás un sentido profundo y constante de propósito. No estaba nervioso. Un hombre a punto de hacer un trabajo necesario, aunque desagradable, no tiene lugar para los nervios. Cada acción que tomé ese día fue deliberada, una serie de movimientos finales y silenciosos, en un tablero de ajedrez en el que mi hijo no sabía que estaba jugando. Mi primera parada fue el banco. Era la misma sucursal local que Elena y yo habíamos usado durante casi 50 años. Los pisos de mármol fresco y el zumbido tranquilo y respetable del comercio eran un consuelo familiar. Pasé por alto a los cajeros y caminé directamente a la oficina de la gerente de la sucursal, una mujer amable y competente llamada señora García, que había conocido a nuestra familia durante décadas. Me saludó con una sonrisa triste y comprensiva y ofreció sus condolencias una vez más. «Roberto, es bueno verte, aunque desearía que fuera en mejores circunstancias», dijo suavemente. «Cualquier cosa que necesites, solo tienes que pedirla». «Gracias, Leonor», dije, tomando el asiento frente a su escritorio pulido. «Sí necesito algo. Es un poco inusual. Necesito copias certificadas de los últimos 24 meses de estados de cuenta de mi cuenta de ahorros conjunta». Empujé un trozo de papel a través del escritorio donde había escrito el número de cuenta. «Y necesito algo específico. Para cada retiro de efectivo de más de $1,000, necesito que la transacción esté resaltada. Y necesito que todas y cada una de las páginas estén selladas con un sello oficial del banco». Ella levantó una ceja ligeramente. La profesional en ella reconoció esto como una solicitud de algo más que un simple mantenimiento de registros. Esta era una solicitud de evidencia. Sin embargo, no hizo ninguna pregunta. Simplemente asintió. «Por supuesto, Roberto. Tomará un poco de tiempo prepararlo. Por favor, toma un café». Una hora más tarde, salí del banco. En mi maletín no había una pila delgada de impresiones, sino un sobre de manila pesado y sellado. Dentro estaban los estados de cuenta certificados, cada página con el peso de la autoridad del banco. Las líneas resaltadas de los retiros de $5,000 eran como un coro condenatorio y repetitivo en una canción trágica. El peso del sobre en mi mano se sentía sustancial, real. Era el peso de la verdad. Mi segunda parada fue la oficina de Héctor Vargas. El aire en su sala de conferencias era solemne, la finalidad de nuestro propósito colgando entre nosotros. Sobre la gran mesa de caoba yacía una gruesa pila de documentos encuadernados en una cubierta azul oscuro. El título en elegantes letras doradas decía: «Acuerdo de fideicomiso de la Fundación Elena Torres». Héctor había cumplido su palabra. Había trabajado rápida y silenciosamente. Me guió a través de las disposiciones clave una última vez, con su voz de abogado firme y clara, asegurándose de que entendiera la gravedad de cada cláusula. Explicó el significado legal de irrevocable, la transferencia permanente de propiedad, los deberes del fideicomisario designado. Escuché pacientemente, aunque ya lo sabía,
Había hecho las paces con esta decisión hace días. El propósito declarado de la fundación, leyó Héctor en voz alta, es proporcionar subvenciones financieras y servicios de cuidado de relevo para familias en este condado que actúan como cuidadores principales de un ser querido con una enfermedad terminal. Me miró. Es un hermoso tributo, Roberto. Es lo que ella hubiera querido, dije suavemente. Empujó la página final de la firma hacia mí y me entregó una pluma estilográfica negra y pesada, la misma pluma que había usado para firmar mi licencia de matrimonio con Elena 50 años antes. La tomé en mi mano. Su peso era familiar, reconfortante. Miré la línea esperando mi nombre. Esta era la verdadera firma que Alejandro había estado buscando. No una que liquidaría un legado, sino una que lo cimentaría para siempre. Mi mano no tembló. Firmé mi nombre, Roberto Montoya, con la letra firme y clara. Era la firma de un hombre cerrando la cuenta más importante de su vida. Con ese único movimiento, la casa a la que había llamado hogar durante 40 años ya no era mía. Ahora pertenecía a la memoria de mi esposa y a todas las familias que algún día encontrarían consuelo gracias a ella. Después de que los documentos fueron firmados y notariados, Héctor se reclinó en su silla. Juntó las yemas de los dedos y me miró, su expresión cambiando de la de un abogado a la de un amigo preocupado. Tenía una última pregunta. Está hecho, Roberto, dijo con voz tranquila. No hay vuelta atrás. A partir de este momento, esa casa es propiedad legal de la fundación. Mañana entrarás en esa reunión con tu hijo. ¿Estás absolutamente seguro de esto? ¿De todo? Me estaba dando una última oportunidad para alejarme de la confrontación, para simplemente dejar que la victoria legal silenciosa fuera suficiente. No respondí de inmediato. Me levanté de mi silla y caminé hacia la gran ventana que daba a la ciudad abajo. Los coches y la gente se movían como un río silencioso y decidido. Cada uno en su propio viaje, cada uno con sus propias historias. Cuando era un hombre joven, apenas comenzando como contador junior, comencé, mi voz tranquila y reflexiva. Mi primer mentor me enseñó algo que nunca olvidé. Dijo que nuestro trabajo no se trataba solo de equilibrar los números en una página. Dijo que nuestro verdadero trabajo era ser guardianes, proteger la integridad del sistema, ya fuera ese sistema una corporación multinacional o una pequeña empresa familiar. Protegerlo del cáncer del fraude, el desperdicio y el engaño. Me volví desde la ventana para mirar a mi viejo amigo a los ojos. Durante los últimos 2 años, Héctor, un cáncer ha estado creciendo en mi familia. Se ha estado alimentando del amor, de la confianza y de la desesperación silenciosa de una mujer moribunda. Mañana no voy a esa reunión para destruir a mi hijo. Voy allí para realizar una cirugía necesaria. Voy a eliminar la enfermedad para que el apellido Montoya pueda volver a representar algo honorable. Caminé de regreso a la mesa y recogí mi maletín. Ahora contenía tanto el sobre sellado del banco como una copia certificada del fideicomiso recién ejecutado. Estaba más pesado ahora, no solo con papel, sino con propósito. Elena pasó toda su vida protegiendo a nuestra familia de las amenazas que existían fuera de las paredes de nuestro hogar. Dije con mi mano descansando sobre el maletín. Simplemente estoy terminando su trabajo. Lo estoy protegiendo de la amenaza que ya estaba adentro. Entré en la sala de conferencias a las 10 en punto. Era exactamente como la imaginaba. Un templo de vidrio y acero construido sobre los cimientos de la ambición de mi hijo. Una ventana panorámica mostraba el horizonte de la ciudad, como un territorio conquistado. En el centro de la habitación había una mesa larga de caoba pulida tan reflectante que podías ver tu propio rostro distorsionado en ella. Alejandro estaba sentado a la cabeza, luciendo como el director ejecutivo triunfante. Valeria estaba sentada a su derecha, radiante en una blusa de seda, interpretando el papel de la esposa corporativa de apoyo. Frente a ellos había 2 hombres con trajes costosos y elegantemente confeccionados.
tenían las sonrisas relajadas y depredadoras de hombres que desayunaban riesgo. El aire en la habitación estaba espeso de autosatisfacción. Alejandro se puso de pie cuando entré. Su sonrisa amplia y magnánima. Era la sonrisa de un hombre que creía que ya había ganado. «Caballeros», anunció con su voz retumbando con falsa sinceridad. «Este es mi padre, Roberto Montoya. Papá, me gustaría que conocieras al señor Castillo y al señor Méndez, mis socios en la nueva empresa». Los dos hombres se levantaron y me estrecharon la mano, sus apretones firmes y sus ojos fríos. Veían lo que Alejandro quería que vieran, un anciano sentimental, una reliquia de una era pasada aquí para dar su bendición ceremonial antes de ser puesto a pastar. Yo era una pieza pintoresca de la historia de origen del proyecto. «Es un placer conocer al hombre que lo comenzó todo», dijo el señor Castillo suavemente. Simplemente asentí, y tomé el asiento que Alejandro indicó directamente frente a él. Mi viejo maletín de cuero se sentía fuera de lugar en la reluciente mesa moderna. Alejandro dejó que las cortesías colgaran en el aire por un momento, antes de ponerse manos a la obra. Deslizó el grueso contrato de venta encuadernado en cuero a través de la mesa. Se deslizó sobre la superficie pulida deteniéndose directamente frente a mí. «Aquí tienes, papá», dijo, su voz goteando de paciencia condescendiente. «Tal como discutimos, tenemos al notario esperando afuera. Una vez que firmes, podemos brindar por el futuro». Se reclinó en su silla, un rey en su corte, esperando su tributo final. Dejé que mis ojos descansaran en el contrato por un largo momento. Luego levanté la vista y encontré la mirada de mi hijo. No alcancé el bolígrafo. En cambio, coloqué mi propio maletín sobre la mesa y lo abrí con 2 clics silenciosos y decisivos. «No firmaré eso», dije. Mi voz no era fuerte, pero cortó la atmósfera engreída de la habitación como un fragmento de vidrio. La sonrisa de Alejandro vaciló. «¿Qué? Papá, ¿de qué estás hablando? Teníamos un acuerdo». «No, Alejandro», respondí con calma. «Tú tenías una expectativa». Saqué el primer documento, una carpeta simple y digna encuadernada en azul. La coloqué en el centro de la mesa. «No firmaré tu contrato porque, a partir de las 9 de la mañana de ayer, dejé de ser el propietario legal de esa propiedad». El cambio en la habitación fue instantáneo. El rostro de Alejandro pasó de la confusión a la incredulidad. La sonrisa ensayada de Valeria se congeló en su rostro. Los dos inversores intercambiaron una mirada rápida y aguda. «La casa», continué con voz uniforme y clara, «fue puesta en un fideicomiso irrevocable. Ahora es el único activo de una nueva organización benéfica, la Fundación Elena Torres. Su misión será brindar apoyo financiero y cuidado de relevo para familias que cuidan a un ser querido con una enfermedad terminal. La casa no está a la venta, nunca estará a la venta. Tú no puedes hacer eso», tartamudeó Alejandro, su rostro comenzando a palidecer. «Ya está hecho», dije. Antes de que pudiera procesar el impacto total de su herencia perdida, volví a meter la mano en mi maletín. «Pero eso», dije, mi voz endureciéndose, «no es la verdadera razón por la que estoy aquí». Saqué el pesado sobresellado del banco y lo coloqué sobre la mesa con un golpe definitivo. Abrí el broche y deslicé el contenido a través de la madera pulida hacia él. Copias certificadas de 24 meses de estados de cuenta bancarios. Las ordenadas columnas resaltadas de retiros de $5,000 eran imposibles de ignorar. Los inversores, con su curiosidad profesional ahora completamente comprometida, se inclinaron hacia adelante para mirar. $285,000, Alejandro, dije, mi voz bajando a un registro frío y silencioso. Retirados en efectivo de los ahorros de tu madre durante los últimos 2 años de su vida. Le dijiste que era para medicina experimental. Le dijiste que era para salvarle la vida. Pero las facturas médicas muestran que el seguro pagó casi todo. Así que tengo una pregunta para ti, hijo. Una pregunta que me gustaría que respondieras frente a tus socios. ¿Dónde se fue el dinero de tu madre?
El color desapareció por completo del rostro de Valeria. Miró a su esposo, con la boca ligeramente abierta, una máscara de horror naciente. El señor Castillo y el señor Méndez comenzaron lenta y deliberadamente a empujar sus sillas hacia atrás de la mesa. Sus expresiones ahora árticas estaban creando distancia, disociándose de la lluvia radiactiva que estaba llenando rápidamente la habitación. Alejandro estaba sin palabras, su rostro de un tono horrible de blanco, sus ojos muy abiertos con el terror de un hombre cuyo mundo se estaba derrumbando sobre él. Este era el momento. Me puse de pie, afirmando mi autoridad final y total en la habitación. Metí la mano en mi maletín una última vez. Viniste a mi casa con una petición. Dije con voz como el hielo. Ahora tengo una petición para ti. Coloqué una sola hoja de papel frente a mi hijo, directamente encima de los condenatorios estados de cuenta bancarios. Este documento es una confesión legalmente vinculante y un acuerdo de pago. Aceptarás pagar los $285,000 completos a la Fundación Elena Torres, con intereses durante un periodo de 12 meses. Si lo firmas, consideraré esto un asunto familiar privado, una deuda que debe pagarse. Hice una pausa, dejando que el peso de mis siguientes palabras se asentara. Si no lo firmas, dije tocando la carpeta que contenía la evidencia, entonces este archivo completo, junto con una declaración jurada mía y una declaración formal de Carmen, será entregado en mano a la oficina del fiscal de distrito mañana por la mañana. El cargo será abuso financiero contra personas mayores, un delito grave. Lo miré a mi hijo, un hombre que ya no reconocía, una cáscara vacía de codicia y engaño. Estaba roto. No tenía más palabras para él. Mi trabajo aquí estaba hecho. Me alejé de los restos de su vida y caminé hacia la puerta, con la espalda recta. No necesitaba escuchar su respuesta. La elección era suya, pero su futuro ya se había ido. Dejé el caos detrás de mí, los susurros apresurados de los inversores que partían, las silenciosas lágrimas acusatorias que comenzaban a correr por el rostro de Valeria, y a mi hijo totalmente destruido, dejado solo para mirar los 2 documentos que representaban la ruina de su vida. Salí de la habitación y cerré la puerta suavemente detrás de mí, dejando el frío de la justicia a mi paso. No había obtenido venganza. Simplemente había equilibrado finalmente los libros. He aprendido que un legado no es un activo para ser liquidado. Lo vi como la biblioteca de una vida que su madre construyó. Al elegir honrar esa vida sobre su codicia, descubrí que la justicia no se trata de una venganza ruidosa, sino del acto tranquilo y firme de poner en orden un libro de contabilidad. La herencia más valiosa que podemos dejar es la integridad de nuestro nombre, una fundación que nunca puede ser vendida o robada, y una lección de que el hombre más tranquilo puede entregar la verdad más ruidosa. Si crees que un verdadero legado vale más que el dinero, por favor muestra tu apoyo dándole me gusta a este video y suscribiéndote para la próxima historia.